Saludos, gente linda, gente bendecida. Es un honor para mí hoy saludarlos desde mi apartamento, sin agua, sin naturaleza y solamente concentrándonos en la palabra de Dios. En el día de hoy quisiera que habláramos un poco sobre lo que es la oración, ya que es un tema que me parece a mí tiene muchísima importancia en tu comunión y en tu caminar con Dios. No voy a decirte que soy el experto en oración. No, tuve muchos años en los que quizás me dirigía a Dios y lo hacía de formas en las que no sabía si era lo correcto. Quizás por la cultura en la que has crecido, has aprendido de una u otra manera a comunicarte o a invocar a Dios. Y en mi caso particular, con mis raíces católicas, apostólicas y romanas, aprendí una manera de oración que realmente no me llegaba mucho al corazón, y lo digo con mucho respeto frente a cualquier creencia que ustedes puedan tener. Para mí, eso fue un aprendizaje a través de mi madre, que era bien católica y, y a la cual pude ver cómo su fe la llevaba a hacer estas oraciones o rezos más bien, en los que había una gran repetición de oraciones. Estamos bien, había una oración que le llamaba el rosario, la cual iba acompañada de un collar que tenía unas perlitas, vamos a decirlo así, y eran utilizadas para contar el número de oraciones o de rezos que uno hacía. No le voy a mentir, no. O sea, en realidad lo hacía por respeto a mi madre, lo hacía porque para ella era importante, porque tenía mucha fe en eso y yo sencillamente seguía. Pero si tú me preguntas si sentía la presencia de Dios en mí, si sentía que Dios me iba a hablar, si sentía que Dios me estaba ministrando, no, no, en realidad era un rezo, era un orden. No había un tiempo para escuchar, no había un tiempo para recibir. En realidad era una oración repetitiva que para mí no era muy profunda. Sin embargo, llegó un momento en el cual yo ya tenía que orar como una persona independiente y no como alguien que seguía a su mamá. Y estas oraciones empezaron a ser un poco más independientes de lo que eran los rezos. Eran oraciones en las que quizás yo dejaba fluir un poco más mi imaginación y hablaba con Dios como si fuera un ser común y corriente que me estuviera escuchando. Esas fueron mis primeras oraciones con fe. Fueron oraciones que lógicamente salían de mi corazón y de mi alma porque estaba en necesidad. Y es en esa necesidad cuando tu corazón está así bien, bien chiquito, ¿sí? Cuando tu corazón, digámoslo de esta forma, no está en soberbia, sino más en humildad. Es ahí cuando entonces tú te concentras en hablarle a Dios como si fuera un amigo, como si fuera alguien que te estuviera escuchando en realidad. Yo no sabía cómo orar, pero cuando me vi en esa prisión y cuando vi que no tenía escapatoria y que no tenía salida y que en lo único que podía confiar y en lo único que podía esperar era en un milagro de Dios, pues sencillamente me aferré a eso. No tenía que otra cosa aferrarme. En realidad, para mí estar en esa condición era totalmente necesario para tener claridad de la presencia de Dios.
Antes, cuando todo lo tenía, antes cuando no había necesidad de mucho, pues no había necesidad de Dios. Precisamente por eso. Entonces la presencia de Dios en mi vida pasaba a un segundo plano. Pero ahora que no tenía nada, ahora que estaba despojado de cualquier bien, de cualquier título, de cualquier estatus, ahí es cuando estás en la posición de humildad necesaria para que Dios te escuche, ya que la escritura dice que Dios rechaza a los soberbios, pero Él levanta a los humildes. Entonces es cuando yo, postrado en tierra, oré a Dios sin saber nombres, sin saber si tenía que orar en el nombre de Jesús, sin saber qué decir o qué palabras. No, sencillamente postrado en tierra, puse mi corazón en mis manos y de manera simbólica se lo ofrecí a Él. Creo yo que esa oración funcionó. Y creo yo que esa oración, sin mucha técnica, sin mucha experiencia, fue una oración escuchada por Dios. Con esto que te quiero decir, que no tenemos un libro o una guía en la cual tú digas, bueno, la oración tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. En realidad tenemos modelos de oración, tenemos modelos en los que podemos tener una muy buena idea de qué es en realidad orar a Dios. Pero también debes tener en cuenta que a Dios le gusta la espontaneidad y que a Dios le gusta un corazón sincero y humillado. Y si existe un corazón sincero y humillado, y si tú estás hablando desde tu alma, desde tu corazón, desde cada una de tus fibras, seguramente Dios te escuchará. Dice la escritura que Dios escucha la voz del justo. Y quizás nosotros, y tú deberías saberlo, saber que somos inmundicia. En otras palabras, que ninguno de nosotros podría ser llamado justo, que ninguno de nosotros podría ser apartado y decir, oh, este sí merece ser escuchado por Dios. Ah, no, es muy probable que cada uno de nosotros esté lleno de lunares y de manchas y de situaciones en las que seguramente vamos a caernos del título de justos. Pero entonces, si no soy justo, ¿cómo es que Dios me va a escuchar? Si dice la escritura que Dios le escucha la oración del justo. Bueno, somos justos precisamente porque Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el ungido, el llamado el Cristo, ese Jesús ahora vive en nuestro corazón. La escritura dice que el Espíritu volvería al Padre y el Padre enviaría ese Espíritu a nosotros, lo cual nos hace herederos de las promesas, coherederos con Cristo, lo cual nos hace sentar a la diestra de su majestad en las alturas, que fue la invitación que Dios le hizo a su Hijo: siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios antes? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, gracias a que tenemos ese espíritu que grita, Abba, Padre, ¿sí? Es por eso que Dios nos ve como personas justas, así yo sea inmundicia. Me ve como un justo porque Jesús, el ungido, vive acá y por fe lo creo y por fe entonces Dios escucha la oración. Y aquí es donde viene la parte más clave de esta historia y de este testimonio, gente, y es cuando tuve la oportunidad de compartir tiempo con el ungido de Yahweh, con este preso que en algún momento
llegó a mi vida, llegó a la prisión en la cual me encontraba. Y de una forma extraordinaria, fue la persona que cautivó mi curiosidad por las escrituras. Fue la persona que despertó esa motivación por conocer de Dios y de sus misterios. Fue esa persona que hizo que yo viera a la escritura, a la espada, que la viera. Primero fue el que me dio este libro, ¿no? Pero fue el que me hizo sentir hambre por descubrir más códigos secretos. En otras palabras, no me vendió este libro como el libro sagrado de Dios que uno tiene que leer para que Dios se sienta feliz. No, me lo vendió como el libro secreto, el libro lleno de códigos y de enseñanzas y de sabiduría, sabiduría que vale más que el oro y la plata. Me vendió como un libro en el que de manera obvia está casi que gratis para cualquiera este libro. Y puede ser gratis, pero a la vista de todo el mundo la gente no lo toma y no lo lee y en muchas ocasiones lo desecha porque es muy difícil de entender. Uy, no, pero uno que va a saber si sí, si las traducciones, si... muy complicado. Es tan difícil para el ser humano hoy adoptar el hábito de la lectura, aún con libros seculares. Ahora imagínate con la Biblia. Y Tony me vendió la Biblia como, ahí está todo, ahí está el secreto, ahí está la vida, ahí está lo que te va a hacer libre. Y créame, eso funcionó. Eso permitió que en realidad me pudiera meter de lleno a la escritura. Sin embargo, este hombre, que también era preso y que también era inmundicia, que también si estaba preso era porque había cometido errores, había vivido en la carne, así como yo he vivido en la carne, así como quizás tú has vivido o vives en la carne. Bueno, este hombre en alguna oportunidad, después de que estábamos estudiando palabra, me dijo, ven y oremos. Me invitó a orar juntos. En realidad yo no había orado junto a él hasta este momento y parecería algo muy normal. Que estés con alguien de la congregación o de la iglesia o con un creyente y te diga, ven, oremos y, ay, Padre, gracias por lo que sea. No habíamos orado juntos. Ah, en realidad, esta era una oración especial, lo que yo iba a presenciar. Y él iba a orar, cuando él iba a orar, normalmente él se apartaba, él iba solo a orar. No, no me decía, ven, oremos, vamos y oremos. No, él se iba a orar solo. Y él me decía a mí, ve y ora, ve, arrodíllate en tu celda, ve y busca de tu Padre, invoca su nombre, porque esa fue la primera enseñanza que me dio. Y es, la oración es invocar el nombre de Dios. Oh, bueno, esto ya le ponen un poquito más de ciencia al asunto, porque cuando yo me reúno con Tony a orar y él empieza la oración, él me dice, quiero que cierres tus ojos, quiero que respires y sé consciente de tu respiración. ¿Qué tan importante es la respiración? ¿Qué tan importante, qué tanta importancia para tu bienestar, para tu vida,
aún en las enseñanzas de Oriente, ¿qué tan importante es la respiración? Y Tony me decía que de manera consciente inspirara y exhalara, que de manera consciente lo repitiera y que utilizara la respiración para bloquear todo lo demás, los pajaritos, el viento, los otros presos gritando, los otros presos corriendo, bloquear todo eso y concentrarte en la respiración. Y Tony me dijo, y ahora es más, no es que Tony me lo haya dicho, sino que lo vi en él. Cuando él respiraba y exhalaba, ahí es cuando empezó algo que para mí fue un cambio de vida. En otras palabras, en el ejercicio de la oración, aquí estuvo la mayor diferencia de toda mi vida, porque yo nunca había orado como estaba presenciando a Tony orar. Y en su respiración, cuando exhalaba, se escuchaba el nombre de Yahweh. Lo hacía más o menos así, ¿ok? Esto, lógicamente, no estoy en una oración, pero lo hacía de esta forma. Yahweh, Yahweh. Ese sonido se repetía hasta, hasta que fuera necesario. Y al exhalar se pronunciaba el nombre. Y era tal cual como una sesión espiritista invocando el nombre de un espíritu. Tal cual. Lo que me imaginé en algún momento. En mi morbo era, este hombre está invocando un espíritu. En realidad está invocando el nombre glorioso y precioso de Yahweh. Y en y en ese canto, porque en muchas ocasiones se escuchaba como un canto similar a como escuchaba a los musulmanes cuando oraban. Recuerden que yo estuve en una prisión estatal en Estados Unidos y aquí se van a ver muchas religiones, gente. Y una de los grupos más notorios que había en prisión eran los musulmanes. Y ellos tenían unos cantos y se arrodillaban e invocaban a su Dios. En este caso, Alá, y repetían otras cosas, pero habían unos cantos especiales en su oración. Y estaba viendo yo a Tony, este creyente, invocar el nombre de Yahweh con respiración y canto. Para mí era sensacional. Y lo más importante de esta oración era cuando ya la emoción en su voz ya se empezaba a quebrantar. Cada vez que yo oré con Tony, Tony quebrantaba su voz ante la presencia de Yahweh. Era, era inevitable. Era inevitable cuando él daba gracias y decía, gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por una cantidad de cosas que a veces nosotros no somos ni siquiera conscientes.
Y él agradecía y agradecía y agradecía. Y cuando llegaba el momento de hacer peticiones, porque en realidad para mí una oración siempre fue antes, ¿no? Como como el genio de una botella que uno sacaba y ahí decía, ay, mira, dame esto, necesito esto, y esto también para fulanito, ay, da fulanita también dale esto y esto y esto y esto. Como si Dios fuera un genio que está listo para complacer mi corazón. En realidad, la oración la haces pensando en que quieres recibir algo, pensando en que tienes necesidad de algo. La escritura dice que el Espíritu que está en nosotros sabe de lo que tenemos necesidad, aún sin decirlo. Pero cuando lo dices, eres más consciente de eso. Y sobre todo cuando dices y mencionas la escritura, y aquí es una de las partes más importantes de lo que es orar, y es cuando tú mencionas con tus labios las palabras de Dios que están escritas en la espada, en la escritura, cuando mencionas cosas que están ya dichas por Él y le dices, porque tú lo mencionaste en tu palabra. Cuando dijiste, por ejemplo, que no tienes acepción de personas. Cuando repites en la palabra y tú dijiste que cuando dos o tres estuviéramos reunidos en tu nombre, tú estás ahí con nosotros. Y cuando tú utilizas la palabra para decir, ah, porque tu hijo nos enseñó que cuando estuviéramos en oración, estuviéramos ya en acción de gracias, dándote las gracias y pensando que ya recibimos lo que estamos pidiendo. Estás repitiendo las palabras escritas en ese libro. Estás repitiendo las palabras de Dios. Es como cuando los hombres escogidos de Dios se paraban en la brecha y decían, Señor, pero no vayas a sacrificar a todo este pueblo. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Hazlo por amor de tu nombre, no sacrifiques a este pueblo terco. En muchas ocasiones Dios escuchaba esa oración porque esos hombres utilizaban la palabra escrita, lo que tú ya habías dicho. Por boca tuya lo has dicho y tú no eres hombre para mentir. Porque en tu palabra está escrito que por tus llagas, por las llagas de tu Hijo, hemos sido sanados. Por lo cual yo clamo sanidad en mi cuerpo. Estoy dando ejemplos. Ejemplos de citar escritura en tus oraciones a favor nuestro. Esto es una maravilla, gente. Cuando oras así, hay gran poder en la oración, porque estás orando en la voluntad del Padre. No estás pidiendo cosas como quiero ganarme la lotería, por favor, dame la lotería, es que necesito ganarme la lotería porque esa es la respuesta y la solución a todos mis problemas. Vos no tenés ni idea si esa es la solución a todos tus problemas. Quizás pueda ser el problema inicial de el resto de tus problemas. No estás orando acorde a la voluntad de Dios. Pero si tú mencionas, quizás, si tu problema son las finanzas y quizás estás sufriendo por las finanzas, entonces dile a Dios en tu palabra, dice que tú te encargas de los pajaritos y de qué tienen que comer hoy y qué van a comer mañana. Y yo soy más importante para ti que un pajarito, tu palabra dice que sí. Por eso, Señor, yo te doy gracias por tu provisión, porque tú provees para tu hijo.
Y estoy hablando y estoy orando acorde a la palabra. Porque tú vas a llenar de esas riquezas y me vas a permitir vivir en prosperidad y en vida abundante, porque tú dijiste que yo tenía vida en abundancia. Pero no cuando muriera, sino ahora. Podrías estudiar de sanidad, de prosperidad, de liberación. Y podrías tomar todas esas escrituras, anotarlas, escribirlas, y en la oración las puedes mencionar. Y ahí estás orando en la voluntad del Padre. Tú puedes coger el modelo de oración que tomó Jesucristo, Jesús el Cristo, y les dijo a sus discípulos, ven, cuando oréis, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración es un modelo que Jesús nos dio para mostrarnos a quién orar. Lo primero, si voy a orar, tengo que saber a quién voy a invocar. Tengo que saber a quién oro. ¿Hacia quién va dirigida mi oración? ¿La voy a dirigir al Hijo de Dios? Si la dirijo al Hijo de Dios, estoy haciendo lo que Jesús, estoy haciendo algo diferente a lo que Jesús me enseñó. Porque Jesús no me dijo, no les dijo a los discípulos, invoquen el nombre de Jesús o invóquenme a mí, órenme a mí. No, él dijo, invoquen al Padre, así como él cuando iba a orar al monte. Solo, él iba e invocaba el nombre de su Padre. En otras palabras, gente, la oración va dirigida al Padre. Dice la Escritura que tenemos acceso directo al lugar santísimo, que no necesitamos un mediador o un sacerdote que entre a ese lugar santísimo para invocar o para llegar al Dios altísimo. No, tenemos ese pase, ese VIP para invocar al Dios altísimo porque estás en el nombre de Jesús. Porque Jesús está en ti. Es como tener un pase y poder entrar al VIP. Entonces yo muestro mi pase. Mira, aquí está mi pase. Ah, ¿cuál es mi pase? Jesús. El Cristo, el ungido, está en mí. Ah, sí. A ver, escaneemos. Ah, sí, el ungido está ahí. Escúchenlo. A él lo podemos escuchar. La oración, gente, la diriges al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, hay una gran importancia en lo que es el conocimiento de la oración hacia el Padre. Hay una gran importancia en tu sabiduría, en lo que es el aprendizaje de la palabra, cuando escudriñas y miras cómo oraba los discípulos, cómo oraba Jesús. Ahí vas a encontrar cómo orar entonces. Ahí vas a encontrar cómo es que los grandes discípulos y los seguidores de esa primera iglesia invocaban el nombre de Jehová, invocaban el nombre del Padre y le daban gracias en el nombre de Jesús. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Yo quiero invitarte a que sigas escudriñando la palabra. Yo quiero invitarte a que experimentes por ti mismo lo que es orar en el Espíritu, lo que es invocar el nombre de Yahweh. No solamente es Dios, 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 papito lindo. No, invoca el nombre de Yahweh. No vas a ser avergonzado. Nadie que invoca el nombre de Yahweh es avergonzado. Te mando un abrazo y una bendición en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer mejores oraciones de ahora en adelante. Un abrazo. Éxitos, que te vaya muy bien. Bendiciones.